Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Algunos los conozco, algunos los conozco de los campamentos, otros nos conocemos porque, bueno, como saben, Gus es mi tío, Palito es mi primo y acá, bueno, son mi familia. Así que, bueno, muchos nos conocemos quizá de algún cumpleaños, bueno, de toda la vida, la verdad. Esto es un gusto estar entre ustedes. Pensando en el Señor, yo pensaba que qué importante es servir al Señor y qué importante es hacerlo bien. Quiero repetirles esa frase. Me veo en muchas pantallas, me siento famoso, ¿no? Qué importante es servir al Señor, pero qué importante mucho más es hacerlo bien, hacerlo como Él quiere. Yo les voy a pedir que hablen en Mateo capítulo 11, ¿sí? Yo les voy a pedir que hablan ahí, Mateo capítulo 11, pero yo les voy a leer dos textos muy cortitos, que ustedes conocen. Uno es algo que nos dejó el Señor y otro es algo que también el Señor quiere que hagamos, pero también que nos delegó a través del apóstol Pablo. Dice Mateo 28, Mateo 28, yo se los voy a leer, ustedes abran en el 11, no salgan de ahí. Dice 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta tarea, ¿no? La gran comisión. Ir por todo el mundo, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, o por lo menos en la nación que nos tocó, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el apóstol Pablo en la carta a Tito, que yo lo busqué también rápidamente con el celular, dice: por eso te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. Sin duda que nosotros tenemos una tarea por hacer para el Señor, ¿no? Instituida por Él, como tantas cosas. Esta es la gran comisión de boca misma del Señor Jesucristo y por la Santa Palabra, conocer la tarea también del ministerio, no solo de la evangelización, sino de la enseñanza, no solo de la enseñanza, sino de hacer discípulos, no solo de hacer discípulos, sino corregir lo deficiente y hacerlo bien. Yo quiero dejarles esa frase: hacerlo bien. Honramos al Señor cuando hacemos un servicio para Él, no en nuestras fuerzas, sino en dependencia de Él. ¿Qué es lo que pasa? No sé si a ustedes les habrá pasado. No es un mensaje quizá para casi noviembre o noviembre, quizás sería un mensaje más para marzo, donde comienzan los ministerios, ¿no? Pero a veces tenemos ministerios espectaculares, show de luces, un despliegue monumental, pero duran 2 semanas. Y a veces tenemos un ministerio quizás, en cuanto a lo espectacular, de 6-7 puntos, pero quizá dura un poco más, ¿no? A veces es mejor para el Señor llegar más lejos que ir tan rápido. Hacerlo bien. Nos pasa a veces en el servicio del Señor y en la tarea del Señor que lo hacemos en nuestras fuerzas o nos predomina la ansiedad. ¿Qué hacemos muchas veces? Inconscientemente pensar que depende todo de nosotros, ¿no? Como ese que le van tirando los platos y tiene que atajarlos uno por acá, uno por allá, otro por allá, y con ese nivel de ansiedad a veces los humores empiezan a cambiar y a veces la ansiedad y se devora nuestra vida familiar y estamos preocupados por lo que va a pasar y de repente nuestra esposa nos dice algo y se nos cruzan los cables y a veces es difícil llevarse bien y empezamos a hacerlo mal, algo que podríamos hacer bien. El primer evangelista, el primero que hizo discípulos, bueno, no fue el Señor Jesús, supuestamente fue Juan el Bautista, ¿no? Pero los vamos a ver a los dos en este relato, pero el Señor Jesús sí que lo hacía bien. Sí que lo hacía bien. Dice el capítulo 11, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio
bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo que más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío el mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y habla de Juan el Bautista, un hombre que había dado su vida por el ministerio, un hombre que había hecho discípulos, un hombre que había preparado el camino para el Señor. A manos de una mujer fue pedida su cabeza y fue decapitado en la cárcel. Era un hombre que había trabajado y la gente lo había menospreciado. Yo te quiero preguntar, en el ministerio, cuando has servido al Señor, ¿no te han menospreciado? ¿No te han tenido por loco alguna vez? ¿Cuál es el resultado en tu vida? ¿Cuál es el resultado en tu vida? ¿Qué te produce? Y el Señor esto lo tenía muy presente, y todo lo que le habían hecho a Juan el Bautista y que no le habían creído y lo habían puesto en duda, lo habían hecho delante de él. Y él dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Porque el Señor ve el menosprecio cuando servimos a Dios, ¿no? El Señor lo ve. Y dice: halle sobre las ciudades impenitentes, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. No solo el Señor ve el menosprecio a los hombres de Dios, sino que también el Señor ve la incredulidad de los pueblos y la tarea del ministerio tan esforzada de sus siervos y la incredulidad de la gente, y cómo nos desgasta la incredulidad, ¿no? Cuando llevamos el Evangelio y les hablamos el mensaje y nos preparamos y la gente te dice: bien, gracias, y sigue para otro lado. Hay veces que nos hemos esforzado mucho, y eso también nos produce cansancio y nos produce hartazgo. Y el Señor lo ve. El Señor lo ve, dice el versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Yo quiero preguntarte: ¿qué es lo que te produce la incredulidad de la gente? ¿Qué es lo que te produce el menosprecio? ¿Qué es lo que te produce el desgaste? ¿Qué es lo que te produce? A mí me producen cosas difíciles. Muchas veces, como te digo, tendemos a pensar que esto depende de nosotros, que es en nuestra fuerza, que si nosotros no lo hacemos nadie lo hará, y estamos como el malabarista atajando los platos. Y no produce más que ansiedad. Algunos no pueden dormir, otros se descargan con distintas cosas, con distintas adicciones, y nunca estamos como queremos, y produce un gran desgaste, un gran desánimo, y lejos de los frutos del Espíritu Santo produce mucho enojo. Y vamos yendo al texto que quiero compartir. Dice el versículo 25. Después de esto, ¿no? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este texto muchas veces lo leemos y parece, después de habernos frustrado y roto la máquina, bueno, venid a mí y descansad. Pero no, esto es algo para todos los días. Esto es algo para el principio del ministerio, esto es algo para el medio del ministerio, esto es algo para recordar, para tener presente algunos principios que vamos a compartir rápidamente. Dice el versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Dice la palabra que nosotros somos las ramas y Él es la vid. Nosotros no podemos dar frutos separados de Él. ¿Vamos a Él? La pregunta es si hacemos el ministerio en nuestras fuerzas o lo hacemos dependiendo de Él. Es la primera pregunta que te quiero hacer pensar,
quizás en este noviembre, donde seguís sirviendo al Señor por Zoom, por Internet, por WhatsApp, por los medios que se te presenten. Venid a mí, venid a mí, yo los haré descansar. Dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los deportistas hacen un gran desgaste. Lo hacen un gran desgaste. Yo estuvimos viendo las disciplinas deportivas que se reinauguraron ahora después del receso del COVID, y los jugadores y todos los atletas vuelven a hacer un gran ejercicio físico. ¿Cuál es algo fundamental, una parte fundamental del ejercicio físico? El descanso. Siempre están descansando. Dormir la siesta es parte de su trabajo, porque tienen que descansar. No pueden exigirse cuando están, no pueden sobreexigirse porque se exponen a lesiones, se exponen a dañarse, y es su herramienta de trabajo. Bueno, pensémoslo en el ministerio. Nosotros necesitamos estar descansando continuamente en el Señor, porque si no sobreexigimos la máquina, y la máquina se echa a perder, y muchas veces los ministerios terminan en esas 2 semanas que compartíamos, ¿no? Primeramente ir a Él, nosotros somos las ramas y Él es la vid. Lejos de Él y separados nada podemos hacer, ir a Él. Y Él nos hará descansar, importantísimo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es importante? Número 1, ir a Él para descansar. Número 2, llevar su yugo. Un yugo es un aparato, una especie de travesaño que sustenta y que sostiene 2 bueyes, 2 caballos, 2 animales que van para adelante. Dice, lleven mi yugo. No dice conduzcan el yugo. Dice, lleven mi yugo. Déjenme que yo los guíe. Hagan lo que les pido. El yugo es un travesaño, como dijimos, sostiene 2 animales que llevan una carga, que mueven un carro. El Señor no nos dice, lleven el yugo, conduzcan el yugo. El Señor nos dice, lleven el yugo, pónganselo ustedes. Pónganselo ustedes. Simplemente tienen que hacer lo que yo les pido y aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Manso, no se puede hacer el ministerio gritándonos entre nosotros. Yo sé que estamos cansados, nadie acá está sostenido por la iglesia, ni nadie le pagan por hacer lo que hace y vive 24 horas para servir al Señor, sostenido por eso, sino que tenemos nuestro trabajo. No se puede hacer el trabajo de Dios en la casa de Dios gritándonos entre nosotros, contestándonos mal. Ser manso, el carácter de Cristo. Dice que Él estableció el reino de Dios y no levantó la voz. No levantó la voz, eso dice el Señor. Ser manso y ser humilde de corazón. ¿Qué es ser humilde de corazón? Humilde muchas veces dicen es, por ejemplo, cada uno tiene cosas que se le dan más fáciles y cosas que se le cuesta más. El que me conoce sabe que yo no soy un gran deportista. Pero quizá mi mamá me mandó de chiquito a estudiar al conservatorio de música y puedo tocar un instrumento. No soy un buen deportista, pero puedo tocar un instrumento. Y me digan, che, qué bueno que vos podés tocar el piano. Y yo te digo, no, yo no sé tocar el piano. No, no toco bien. Quizás eso es falsa humildad. Eso no es humildad. No es negar las cosas que uno hace bien. Humildad es saber reconocer qué cosas uno sabe hacer bien, qué cosas no tanto. ¿Qué cosas me corresponden a mí? ¿Qué cosas me corresponden a mí? ¿Y qué cosas le corresponden solamente a Dios? Eso es ser humilde. Saber hasta dónde voy, hasta dónde puedo dar, cuáles son mis pros, cuáles son mis contras, qué me es imposible. Lo que no se puede imitar de ninguna forma y hacer es la obra espiritual. La obra espiritual solamente la hace Dios. Nosotros solamente podemos ponernos el yugo y hacer lo que nos pide cortito, muy cortito, muy cortito. Un trabajo chiquito, el trabajo grande es de Él. Soy manso y humilde de corazón, mansedumbre. Cuando yo siento y entiendo y me convenzo de que la obra es de Él y la obra espiritual solamente la hace Él y soy humilde, es más fácil no desesperarme, es más fácil hacer la parte que me toca, ser manso, controlar el carácter. ¿Se va entendiendo la idea? Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y bueno, naturalmente, siendo mansos y siendo humildes delante de Dios, sabiendo qué parte me toca a mí y qué parte solamente hace Dios, y que esta es una mega obra de Dios y nosotros somos las hormigas, hallaremos descanso para nuestras almas.
Dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y a veces sirviendo al Señor, en cuanto a este último versículo, somos los malabaristas, ¿no? Estamos atajando, ¿no? Porque este se enfermó y el otro se enojó y el otro viene para acá y resulta que nosotros podemos estar atentos a las ovejas, sí, pero la obra espiritual la hace Dios. Si nosotros pudiésemos ser más humildes delante de Dios verdaderamente, para saber qué cosas solo puede hacer Dios y qué cosas tan chiquitas podemos hacer nosotros, dedicaríamos tiempo en hacer, pero dedicaríamos mucho menos y mucho más tiempo en orar, en pedirle a Dios, porque la obra espiritual solamente es de Él. Siendo mansos, siendo humildes, poniéndolos el yugo sin manejar el carro, sin ir donde Él quiere, hallaremos descanso para nuestras almas. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo te quiero decir, me encanta que estés sirviendo al Señor, espero que lo estés haciendo, espero estarlo haciendo yo también, pero si eso es ocasión de estar perdiendo tu familia, de estar perdiendo tu testimonio, detrás de estar perdiendo tu testimonio con los creyentes, con los incrédulos, quiero decirte lo importante que es dejar de hacerlo mal y empezar a hacerlo bien. ¿Cómo podemos honrar al Señor? Honrando su gran comisión, ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Es importante esa parte, ¿no? A veces lo olvidamos. Pero ¿cuál es el factor fundamental del ministerio? Que la obra es de Dios. Terminamos. ¿Qué es necesario? Ser siervos competentes. Un siervo es una persona que organiza su vida, que organiza su trabajo, que organiza su familia en pos de poder hacer una gran inversión para Dios en el servicio, en pos de tener tiempo, en pos de tener una casa que está abierta, en pos de tener disponibilidad, gran disponibilidad. Qué bueno es servir al Señor y hacer una gran ofrenda de tiempo, pero en la mayor ofrenda que puedas hacer, o en la más chiquita, o en la que puedas, es fundamental hacerlo bien. El atleta de alta competencia tiene gran tiempo de descanso. Sin ese descanso no puede llegar lejos. Solo puede hacer un poco de ruido, pero el Señor necesita que lleguemos lejos, lleguemos en el tiempo hasta lo último y que Él nos haya visto fieles. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Qué es la mejor ofrenda que le podemos dar en este día al Señor? Honrar su comisión. ¿Y hacerlo cómo? Hacerlo bien. ¿Sí? Venid a mí y descansad. Al fin del ministerio, al principio, todos los días, todo el tiempo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.